Muy buenas tardes. Ya me conocéis, soy Ramón Villa y hoy estoy con mi buen amigo Javier Pellicer para hablar de su última novela para el canal de novela histórica y para YouTube. Os enseño, vamos a ver dónde tengo, eh, su última novela es Lerna. El legado del Minotauro. Buenas tardes, Javier. Buenas, Ramón. Encantado de hablar contigo y sobre todo de poder abrir un poquito la novela también a la gente del grupo de novela histórica. Ya lo hablamos en otras ocasiones. Es muy difícil hablar de Lerna sin destriparla. Por lo tanto, la conversación va a ser complicada en ese aspecto porque no podemos contar nada que el lector en un momento determinado pueda perder el hilo y el interés por la novela, porque la novela es sorprendente. Ya fue muy sorprendente tu primera novela. Bueno, tu primera novela no. La La primera tercera. que yo leí, Los Leones de Aníbal, fue un planteamiento sorprendente, y en esta de Lerna es más sorprendente todavía. Yo te definiría como creador de un nuevo estilo de novela histórica mitológico, algo totalmente distinto, y que te ha tenido que costar mucho trabajo el poder documentarte, el poder idear, el poder sacar adelante con los elementos que tienes, porque básicamente te remontas a la Edad de Bronce, a 1700 años antes del nacimiento de Cristo, con dos civilizaciones, y la documentación que utilizas son los petroglifos. Es decir, como Google en la Edad de la Piedra, utilizas piedras para documentarte. Sí, ahí es nada. Es que, claro, cuando hablamos de tiempos tan remotos, tenemos que tener en cuenta que no tenemos documentación escrita de aquella época. O sea, lo más parecido que podemos tener a algún tipo de documentación escrita pues podrían ser los jeroglíficos egipcios o sumerios, pero no hay documentación escrita como tal. No tenemos ningún cronista clásico como, no sé, como Herodoto o nadie, ningún tipo de historiador de aquella época que nos diga qué ocurrió en aquel momento. Y eso es también un poco lo fascinante para un novelista, porque le permite al novelista pues, tener lagunas sobre las que ficcionar con cierta libertad. Entonces tenemos ahí el elemento del contexto histórico más el elemento que para mí es la semilla de la novela, lo más importante, de la mitología, tanto de la mitología de la cultura minoica como sobre todo la mitología, el mito que fue el que dio lugar a esta novela, que es los mitos fundacionales irlandeses. Y de esos mimbres de la mitología irlandesa, la mitología minoica y la cultura minoica y todo el contexto histórico que hay en torno de aquella época, pues es como nace Lerna. Pero a pesar de no haber documentación al uso, sí hay un libro muy importante, que es el libro de las invasiones y fundacional de Irlanda, y Lebor Gabala, efectivamente, que el otro día hablábamos de que este libro concretamente lo va a traer el Jacobeo, el año Jacobeo, el año que viene es año Jacobeo, y va a haber una exposición de esos libros de invasiones y su relación con Galicia, porque vamos a hablar de la relación que tiene el libro con Galicia. Vamos a ver, Javier, te tuvo que haber costado mucho trabajo. Sí, sí, Tuvo sí. que haber sido muy difícil, porque ya te tomas mucho trabajo en la descripción de los personajes. Tus personajes son personajes contundentes, con una psicología muy bien desarrollada, pero esta vez, en un contexto histórico, entre la civilización cretense, la minoica concretamente, y el inicio de la Edad de Bronce en Irlanda, eso te tuvo que haber costado un Sí, trabajo sí, inmenso. costó muchísimo. La novela no nace ayer, nació hace casi 15 años. Los primeros pasos de la novela fueron realmente un relato que venía de mi afición
prácticamente recién descubierta de la mitología, sobre todo en el norte de Europa. Porque yo, el germen real fue El Señor de los Anillos. A mí me encanta El Señor de los Anillos, lo digo en todas las presentaciones, soy un fan absoluto de Tolkien y de la obra de Tolkien, pero, y precisamente por ser un fan absoluto, indagué en qué había detrás del Señor de los Anillos y de toda la obra de Tolkien, y descubrí que gran parte de la obra de Tolkien estaba basada en la mitología nordoeuropea. Y de allí fui tirando del hilo y fui descubriendo diversas mitologías, diversos mitos escandinavos, los ciclos artúricos, Beowulf de la Inglaterra antigua, y descubrí también, casi de rebote, la mitología celta irlandesa. Y me enamoré absolutamente de esa mitología, y de ahí nació un relato, un pequeño relato que narraba pues, la primera de las colonizaciones que describe el libro de las invasiones, el de Borgabala, que era la llegada del pueblo de Partolón, que fue el primer pueblo que llegó a Irlanda unos 200 años después del diluvio universal. Aquí se ve la influencia cristiana y católica en aquellos primeros escritos. Y la novela y el relato iba prácticamente solo de eso, de la llegada de Partolón, y ya está. No había más contexto, no había ningún contexto histórico, no había ningún trasfondo, ningún trabajo de personajes, de desarrollo de personajes. Era un relato muy pequeñito, lo que era un relato. Pero aquello pues, se quedó en mi ordenador, olvidado durante varios años, hasta que hace poco, poco después de terminar Leones de Aníbal, eso que ocurre cuando acabas una novela, todo autor repasa lo mismo, se queda como vacío diciendo, ¿ahora qué? ¿Qué voy a emprender ahora? ¿Qué proyecto voy a emprender ahora? Y de repente aquel pequeño relato volvió a aparecer en mi radar. Y dije, ¿cómo puedo mejorar este relato para convertirlo en una novela? Y entonces, claro, yo una vez ya con la experiencia del novelista histórico, con 2 novelas históricas a mis espaldas, me vi con la capacidad para dotar de un contexto histórico a aquel relato que en realidad era un mito, solamente la narración de un mito. Y ahí fue cuando lo emparenté con la cultura minoica, tras investigar muchísimo sobre qué contexto histórico, dónde podía situar ese relato, y fue cuando apareció la cultura minoica y de repente te das cuenta de que todo encaja. Hay un momento mágico en la creación de las novelas cuando te das cuenta, en la preparación sobre todo, cuando te das cuenta que todo cuadra, todo encaja, y dices, lo tengo aquí el esquema de la novela y ahora solo es escribir, escribir y escribir. Vamos a ver, tú en Leones de Aníbal tienes un personaje fantástico, a mi modo de ver, que es Leucón, y ¿quién crees que es el alter ego en Lerna de Leucón? ¿Esther, Portalón? Creo que sería Star, vendría a ser el más similar en el sentido de que empieza también muy joven, se ve el crecimiento del personaje, cómo evoluciona de un joven ingenuo a un joven no solo experimentado, sino apaleado por los pesares de la vida, y ves cómo va creciendo el personaje. Sin embargo, yo personalmente, aunque me encantan todos los personajes como los he creado y todo, pero yo me quedaría sobre todo con Bakor, con el consejero del rey Minos, que me parece que sin ser un personaje principal del todo, se va ganando su terreno poco a poco en la novela, se va apoderando un poco de mi cariño como autor. Y es un personaje que me gusta mucho porque cada vez creo que estoy evolucionando más hacia personajes que no resuelven los problemas a base de la violencia o de la guerra, sino personajes que ven la vida de otro modo, de un modo más pacífico. Ya en Leones de Aníbal había un personaje que era Alcón, que también no era un guerrero, era una persona llena de miedos y de temores y muy imperfecto. Y Bakor sigue un poco esa premisa de un personaje que al principio cree que es un sabio y todos le aseguran que es un sabio, pero luego se va dando cuenta a través de la novela que en realidad no sabía tanto, que había muchísimas cosas que desconocía y cómo poco a poco verdaderamente se va convirtiendo en un sabio. Vamos a ver, el libro tiene 3 partes y yo creo sinceramente que podías haber hecho una trilogía perfectamente, podías haber desarrollado esa trilogía. Y la primera parte que describes lo que es la civilización minoica, lo que es Knossos y lo que es toda la ciudad, a mí lo que me llama la atención es cómo es posible que en la Edad de Bronce, en el cual las herramientas eran de estaño y cobre, que es ese bronce, fuesen capaces los minoicos de hacer una civilización tan desarrollada como la que fueron capaces de construir. ¿Tú qué opinas? Es una cultura fascinante, asombrosa. Yo cuando la descubrí, porque yo prácticamente no sabía nada de la cultura minoica antes de abordar esta novela,
cuando lo descubrí me di cuenta que era apasionante cómo habían conseguido, pensaba lo mismo que tú, pero luego te das cuenta también de que no es tampoco tan novedoso, porque al mismo tiempo, en el mismo momento cronológico, estaba extendiéndose también la cultura egipcia, estaba en pleno apogeo. Y ya sabemos lo que la cultura egipcia en aquel momento había creado ya, habían creado las pirámides y todo. Y te das cuenta de que realmente los pueblos pasados no eran tan ignorantes como ahora mismo vemos o tenemos en cuenta. Y tenían una tecnología, bueno, una tecnología simple, acorde a la época, pero que eran capaces de crear grandes cosas. Y no solo estamos hablando de la Gran Pirámide o no solo estamos hablando del Palacio de Nosos, también estamos hablando, por ejemplo, de la gran flota que tenía la civilización minoica. Era una talasocracia, dominaba el mar Egeo y parte del mar Mediterráneo. Era una civilización asombrosa y a mí me parece que quizá tenemos en menos las culturas antiguas y las echamos en menos cuando en realidad eran culturas asombrosas de todos los aspectos. Pero si te fijas en las fotos que hay del Palacio de Nosos, las murallas, todo lo que es Es fabuloso. Yo no estuve en pero lo que ves es, dices, te llama la atención de cómo es posible de que hayan construido eso con esas herramientas tan sencillas. Y además el haber conseguido grandes logros, canalizaciones, haber conseguido poner caños en las paredes para que los visitantes quedasen asombrados, toda la cultura del toro, porque la cultura del toro en la Creta es fascinante. Sí, es mediterránea y además está considerado pues bueno, como un dios dentro de sus creencias. Esa primera parte de la Casa del Hacha que desarrollas en el libro es importante, toda la trama tan compleja que vas creando a lo largo de esa primera parte con respecto a la política y a lo que ocurre Sí. y que no encuentran lo que pensaban que iban a encontrar. Es algo fascinante. Sí, yo lo describiría. Nos hemos quedado. A ver si te recupero porque se acaba de congelar la imagen. ¿Me oyes? Sí, creo que ya estamos. ¿Me oyes? Sí, te Sí, oigo, te oigo. perfectamente. Han sido 15 segundos que hemos quedado congelados. Háblanos de esa primera parte de la Casa del Hacha. Sí. Bueno, básicamente se centra completamente en el Palacio de Nosos y bueno, es el germen de la novela, asientes a los personajes, asientes la trama y describes un poco una cultura que es fascinante, como estábamos comentando. Y sobre todo quería que fuera una especie de Juego de Tronos, ¿no? Una intriga palaciega, las mentiras, las medias verdades, que los personajes no son lo que parecen. Me parece que era una manera de desarrollar bien el inicio de la historia y dividirlo de lo que vendría después, porque como dices, son 3 actos totalmente distintos. Prácticamente son novelas separadas, con un tono diferente, y quería que se diferenciaran muchísimo las unas de las otras, para que el lector tuviera la sensación de que la novela cambia, de que la novela evoluciona, de que no todo es lo mismo. No es toda una novela de intriga palaciega, sino que tenemos una primera parte de casi thriller histórico, con todo este tipo, toda la trama de las mentiras, la repentina profecía que anuncia el final de los hijos del rey Minos y todo esto. Y luego la segunda parte, un poco más aventurera, más de descubrir qué había más allá de Creta. Y luego tenemos el final de la novela, el tercer acto, que es pues la épica, ¿no? La épica conclusión a la historia y tenía que diferenciarse en ese sentido del inicio. Tenemos que llegar a un punto que, de hecho, la novela empieza desde el final. Empieza con un primer capítulo que se hace eco de lo que va a pasar en el final y nos sirve como introducción épica para dar rienda suelta luego a todo el desarrollo de la novela. La segunda parte, el rey en el exilio, es un viaje épico. Es un viaje que además sufren en lo indecible y que le da una emoción enorme a toda la novela, porque no te puedes imaginar que después de lo que hay al principio, que se van a encontrar con un viaje en el cual les van a pasar tantas cosas. Sí. Es importante. Y además,
es muy importante, Ramón, que una novela no se quede quieta. O sea, tiene que haber movimiento, tienen que pasar cosas, no solo un movimiento geográfico, como en este caso, pero tienen que pasar cosas. Los personajes tienen que superar conflictos, tienen que padecer lo que tenga que padecer para crecer como personajes y para que al final lleguen al punto en el que tú como autor has decidido que deben llegar. Y en ese sentido el viaje sirve a ese fin. Al final toda la novela sirve a desarrollar los personajes. Yo siempre digo que los personajes son lo más importante. Primero, quizás lo primero que crees es la semilla de la historia, pero al final la historia sirve a los personajes, que son lo más importante. Y la segunda parte es precisamente la que más evidencia esto. Es la que más hace que cambien los personajes, especialmente el personaje de Star, que es el que más cambia, el que más varapalo sufre. Y luego también, pues Bakor también tiene un cambio significativo. Bartolón quizás sea el que menos cambia, el hermano de Starn, el heredero del rey Minos, es el que menos cambia en ese momento, pero al final todos van cambiando y todos van evolucionando porque esa es la clave de cualquier novela. Y lo que sí es cierto es que tú introduces un dato que es histórico, y es que de alguna manera una expedición minoica llegó a Breogán. Breogán es el norte de España, la zona de Galicia, toda esa parte de ahí. Y lo importante, yo quiero remarcar esto, porque la cultura irlandesa y los mitos irlandeses son precélticos. Los celtas todavía no habían hecho presencia en Europa. En Europa existían, pero no se habían extendido como se extendieron después a las naciones del arco atlántico y céltico, sino que tú reconoces que esa expedición minoica aparece por Galicia. ¿Cómo llegaste a la conclusión? Era evidente que no creo que sea un spoiler, porque viendo la sinopsis también se da a entender que el viaje de Starn y Bartolón les lleva hasta Irlanda. Al fin y al cabo estamos basándonos en un mito irlandés y es lógico que la gente se dé cuenta de que va a llegar a Irlanda, no creo que sea un spoiler. En el camino hacia Irlanda es evidente que debían costear la península ibérica y es lógico pensar que llegaran a lugares como la costa gallega. Evidentemente esto puede parecer que sea ficción, porque no hay ninguna documentación histórica que nos diga que los minoicos, los cretenses minoicos llegaran a Galicia. No hay nada que nos lo diga. Sin embargo, no es del todo ficción, porque hay ciertos yacimientos que sí que nos están diciendo que quizás algún tipo de cultura mediterránea llegó a las costas atlánticas. Me estoy refiriendo especialmente a unos petroglifos, que son unos grabados en roca, que hay en la zona de Pontevedra, sobre todo en la costa de Pontevedra. Unos petroglifos que lo que tienen grabados son, además de animales y ciertas escenas de aquella época, tienen también grabados unos barcos de aspecto totalmente mediterráneo. O sea, con un velamen tal y como conocemos entre los minoicos, los micénicos posteriores o incluso los egipcios. Entonces, tenemos ahí unas pruebas, no son unas pruebas fehacientes porque no hay ningún tipo de contrastación documental, pero tenemos ahí unas pistas de que nos podrían estar diciendo que sí, que efectivamente alguna cultura mediterránea llegó más o menos en esa época a las costas de Galicia. Y si llegaron a las costas de Galicia, también fueron capaces de llegar a Inglaterra o a Irlanda. Y eso da un poco de empaque a la novela y al elemento ficticio de hacer llegar a los minoicos a Irlanda. Y en ese sentido fue un hallazgo increíble cuando encontré ese dato. Dije, ostras, esto otra vez más, lo que decía antes, los engranajes funcionan. Cuando todo cuadra, todo cuadra. Y esto me daba, era un engranaje más que cuadraba con la novela. Y es fantástico en ese sentido cuando todo funciona. Y hay leyendas irlandesas que reconocen que irlandeses de esa época, no sé cómo llamarlos, sí fueron a Galicia, sí fueron a Breogán, sí construyeron... Más bien al contrario. De hecho, el propio libro de las invasiones, son 5 invasiones, la de Bartolón, la primera, la que yo narro, luego vinieron, creo que fueron los nemedianos, el pueblo de Firbolg, el pueblo de los Tuatha de Danann, que son una especie de semidioses así, con ciertas similitudes con los elfos y todo, estamos hablando de mitología, no lo olvidemos,
Y el último de los pueblos era el de los hijos de Mil, llegados desde Galicia, emparentados con el patriarca gallego por excelencia, que es Breogán. Sí. Entonces, sí, efectivamente, Galicia y Irlanda están de algún modo conectados. Y no solo eso, también tenemos incluso datos genéticos que nos dicen que efectivamente la población gallega de aquella época y la irlandesa están emparentadas. O sea que hay ahí elementos que te ayudan a crear una ficción, que al final es una ficción, pero te están dando cierta verosimilitud, aunque no sean pruebas contundentes, te están dando cierta verosimilitud a la historia que tú mismo creas como autor. Y en ese sentido creo que todo cuadra. Incluso no hay constancia, pero sí las leyendas hablan de que en la Torre de Hércules, en el emplazamiento de la Torre de Hércules, ese podía haber sido en su momento el emplazamiento de la Torre de Breogán, de eso. Leyendas. Sí, de eso se habla también la novela. Y hay unos capítulos que transcurren en tierras gallegas y se menciona algo que en realidad debería haber ocurrido, si fue real, debería haber ocurrido mucho después, pero bueno, había que mencionar el tema porque era significativo dentro de la cultura celta y de la cultura gallega en aquella época. Que como decías tú, no era celta todavía, era precéltica, era de origen indoeuropeo. Sí, eso tiene su importancia porque aunque no seamos conscientes hay un calado muy grande de toda la cultura irlandesa en todo lo que se llama el arco atlántico, lo que es Bretaña, toda la costa de Francia y básicamente la costa de Cantabria, de Asturias y de Galicia, que realmente es donde hubo asentamientos en su momento. De la misma manera que tú me contaste en un momento determinado que en Creta llegaron a encontrar ámbar. Sí, eso está totalmente demostrado. Hay cuentas de ámbar y diversas joyas hechas con ámbar, que era un material muy preciado en aquella época, pero el ámbar no existe en Creta. De hecho, ni siquiera existe en las minas de la antigua Grecia, ni la zona del Peloponeso, ni nada de eso. Las minas de ámbar están en el norte de Europa, están en Escandinavia, en la zona Sí, de... Rusia. Sí, más o menos, incluso creo que también en Irlanda. Igual que el oro que se encontraba en Creta tampoco era originario de Creta. Estaba también en el norte de Europa. Las minas de oro de Irlanda son bastante conocidas. Sí, es lo mismo que el estaño. El estaño realmente estaba en las Islas Británicas. Y eso nos dice que debía de haber algún tipo de contacto comercial o de algún tipo entre el norte de Europa y el mar Egeo. Debía de haber algún tipo de contacto. Si fue terrestre a través del continente o fue a través del mar, eso no lo sabemos, no hay constancia. Pero sí sabemos que hubo algún tipo de comercio. Oye, y después el tercer libro que es el despertar de Lerna, porque además también no estamos desvelando nada porque tú lo has contado ya, de que es Star quien le pide a Partalón que le ponga el nombre de su esposa a... Lo siento. No, tampoco has dicho nada, te he parado, tío. Es que es lo que pasa de leer los maravillosos. Yo os recomiendo que leáis los maravillosos resúmenes que están en la página web de Javier Pellicer Moscardó, escritor en la web, y que hasta ahora mismo tiene 6 capítulos colgados sobre Lerna y que vienen contadas muchas cosas. Entonces al final, entre lo que lees una cosa y otra, ya terminas no sabiendo dónde les pero la última parte, el despertar de Lerna, a mí me resultó muy emotivo, muy emocionante. Porque además, con un final muy sorprendente, pero es algo, es algo totalmente distinto y que he sabido transmitir al lector, o al menos a mí, mucha emoción en toda esa parte en la tercera parte del libro. Sí, creo que es la parte más, quizás más, no solo más emotiva, sino también más, lo llamaría mágico o sobrenatural, porque es donde más elementos sobrenaturales hay, donde todo
toda la parte mitológica está más presente todavía y es donde efectivamente todas las emociones desarrolladas a lo largo de la novela desbordan en esta última parte donde los personajes ya llegan a su culmen, a su destino final, y ahí es donde todo desborda, especialmente en el caso de Stan, que al final descubre pues todo lo que no sabía, lo descubre en ese momento y se da cuenta de que era más ingenuo aún de lo que él creía. Y sí que hay momentos realmente tiernos, tristes, porque al fin y al cabo esta historia, sobre todo el mito original, es una tragedia griega, es como una tragedia griega. O sea, hay momentos muy tristes, hay momentos muy desgarradores, pero al final siempre te queda el elemento esperanzador. Yo quería acabar la novela con un elemento esperanzador, que es lo que al final se refleja a través del narrador principal de la novela, que en realidad es un personaje más de la novela, que es Tuan McIril, es como se llamaría después. Y ese es el personaje narrador y ese es el personaje que al final se encarga de darnos el punto de esperanza a toda la novela para que no acabe de una manera demasiado trágica. Entonces, en ese sentido, creo que la novela es redonda y es como un círculo. Los círculos eran también muy importantes en la cultura celta y la irlandesa. Al final todo llega a cuadrar, a cerrarse, todo el argumento se cierra perfectamente y por eso no hay una continuación como alguna gente me ha dicho, pero bueno, este es el primer mito del libro de las invasiones, ¿van a contar los siguientes? Y siempre respondo que no voy a contar los siguientes porque la historia que yo quería contar era la de Partolón y la de su pueblo. El resto de historias no las quiero contar, por lo menos de momento. Esa especie de trisquel que hay en la portada, ¿tiene algo que ver con los trisqueles celtas que estamos acostumbrados a conocer en el norte de España? Sí, porque es que además esos trisqueles ni siquiera son celtas. O sea, esos trisqueles están grabados en monumentos que son del Neolítico. Son bastante anteriores a la llegada de los celtas a Irlanda o a Galicia. O sea, los menires de Galicia, de hecho aparece alguno en la novela, también descrito, son neolíticos. El Newgrange, las fortificaciones de Irlanda son todas del Neolítico. Lo que pasa es que se han asumido como símbolos celtas, pero en realidad son muy anteriores a los celtas. Y eso todavía hace más sorprendente que haya esos elementos que de nuevo conectan la cultura minoica con la cultura que ahora llamamos celta, pero que es muy anterior a los celtas. Por ejemplo, hay laberintos grabados en monumentos irlandeses. Hay laberintos grabados dentro de esos monumentos. Laberintos como los que se supone que eran el Palacio de Knossos, que el Palacio de Knossos venía a ser el germen de la palabra laberinto y del concepto de laberinto. O sea, nos damos cuenta de que hay relación entre culturas muy separadas en el espacio y eso hace todavía más sorprendente la cultura humana. Nos damos cuenta que a pesar de que estamos muy distanciados los distintos pueblos de la humanidad, al final más o menos pensamos igual y llegamos a las mismas conclusiones y a las mismas manifestaciones artísticas y culturales, a pesar de la distancia. Y en ese sentido también es fascinante. O, por ejemplo, el tema de los dioses, el tipo de dios que adoraban los minoicos, que se suponía que era una diosa de la fertilidad, eso se ve en un montón de culturas antiguas. No solo en la irlandesa, también en Escandinavia y en otro tipo de culturas del Cáucaso. Y hay un montón de diosas de la fertilidad en los pueblos antiguos. O el tema de un dios varón con cornamenta que fertilizaba a la diosa, a la propia diosa madre, eso también está presente en la cultura minoica como el Poseidón original y no el que luego adoptó Grecia. Y también en la cultura celta también está Cernunnos, por ejemplo, que aunque representa un ciervo, también es un dios varón con cornamenta. O sea, luego la conexión entre los toros también, la misma conexión entre los toros. La cultura minoica adoraba a los toros, realizaban sus danzas sagradas del toro. Y luego tenemos que resulta que hay un montón de mitos en Irlanda que también narra el tema de los toros. O sea, el toro como una criatura de poder, una criatura semidivinizada. Vemos más conexiones. Por eso te digo siempre que había conexiones allí ocultas entre la cultura minoica y entre la cultura irlandesa que yo ni siquiera conocía antes y que luego le dan empaque a la novela. Oye, se me ocurre ahora la siguiente pregunta. No sé si voy a hacer una pregunta un poco tonta. El primero que estuvo haciendo excavaciones en Knossos fue Schliemann y no consiguió nada, y el siguiente fue el que consiguió destapar toda la cultura minoica y todos los palacios fue Evans. Sí.
¿Tienes constancia de que alguno de los dos puedan ser irlandeses? ¿O son ingleses? Evans era británico, totalmente británico, absolutamente británico, te lo puedo asegurar. Y Sleiman, porque Sleiman no encontró nada. Creo que era alemán, puede ser, me suena que era germánico, pero tampoco estoy seguro ahora, porque sobre todo consulté más el trabajo de Evans y de historiadores actuales, sobre todo contemporáneos, porque claro, ya sabes que la historia pues va evolucionando y las premisas que antes, de hecho, al propio Evans no se le ve con demasiado buenos ojos hoy en día. Se cree que la restauración que hizo de Nosos fue un poquito demasiado liberal y agresiva. Pero bueno, gracias a él tenemos lo que tenemos y eso tenemos que reconocerlo. Sí, sí, y Sleiman no consiguió absolutamente nada, pero sirvió para abrirle paso a Evans y que Evans llegase a descubrir. Oye, Sleiman después tuvo la suerte de encontrar Troya. Efectivamente. Que era de hecho lo que buscaban todos. Lo que buscaban, sí, sí, todos sí. buscaban Troya. Pero es que yo creo que buscaban Troya en Creta por la cuestión de la Edad de Bronce, como la epopeya Homero, del que tú has demostrado muchas veces que eres seguidor exactamente igual que Tolkien. Bueno, era un sitio posible porque había todos los elementos para lo que cuenta Homero en su Ilíada y en su Odisea. De hecho en los inicios de esta novela, la primera opción fue asentar el contexto histórico en Troya y en los micénicos. Pero luego me di cuenta de que cuadraban un poquito mejor las fechas con los minoicos. Y claro, el Palacio de Nosos también es fascinante a la hora de narrarlo y me decidí. Y también el tema que también acabó de decidir el elegir los minoicos fue, supongo que hablaremos también, la erupción volcánica del Santorini, de la isla de Santorini. Eso fue lo que dije, es que es perfecto para cuadrarlo con la profecía de Partolón. Sí. La fosa volcánica que se creó en Santorini es bueno, de unas dimensiones estratosféricas. Donde había una isla, ahora hay un archipiélago. Sí, totalmente. Basáltico y realizado con lava, pero hay que pensar cuáles fueron las consecuencias climatológicas de aquella erupción. Fue fascinante. A mí ese tema es un tema que cuando me documenté en él, no sé por qué me atrapó, porque todo este tipo de catástrofes tan enormes que cambian prácticamente la faz de la Tierra, o en este caso cambiaron el hecho de que se realmente volatilizó prácticamente toda una cultura como la minoica, aunque no desapareció del todo, pero la dejó en tan mal sitio que luego los aqueos solo tuvieron que llegar a Creta, hacerse con el control y convertirse en los que luego se conocerían como los micénicos. Pero a mí me fascinó aquella erupción volcánica de Santorini, me parece fascinante, lo apoteósico, cuando lo piensas, lo apoteósico que fue, porque fue muchísimo más potente que Krakatoa. Se supone que se vio desde la otra punta casi del planeta. Los anillos arbóreos precisamente de Irlanda, se nota, cuando han hecho investigaciones, se ha notado que en esa época crecieron muchísimo menos. O sea que se supone que todo el cielo se quedó cubierto de una especie de ceniza volcánica que bajó las temperaturas drásticamente, y eso se ha visto en lugares tan lejanos como Irlanda, por ejemplo. Sí, tú imagínate que la erupción, el epicentro fue en la zona de la fosa volcánica de Santorini. El tsunami tuvo que haber sido brutal y tuvo que haber destruido un montón de islas y las tuvo que haber anegado porque las olas tuvieron que haber sido no kilométricas, pero sí de muchas decenas de metros de altura. Y eso tuvo que haber barrido toda la costa mediterránea. Imagínate, sobre todo el marejeo. Tú llegaste a Egipto fácilmente. En Egipto lo notaron. Y en Creta, pues tú imagínate lo que ocurrió con los puertos de una civilización que lo basaba todo en el comercio marítimo. O sea, las flotas minoicas debieron de quedar destrozadas y aniquiladas. Los puertos también. Claro, una civilización acostumbrada a que toda su prosperidad se base en el comercio marítimo y de repente pierde todo eso, pues debieron de pasar una penuria terrible durante muchas décadas hasta que llegaron los aqueos y se dieron con el control de todo.
Sí, 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 sí. Sí, sí, porque además es que estamos hablando que han pasado cientos de años desde el momento en el cual desaparece la civilización minoica y los aqueos empiezan a dominar. Porque además, el otro día me decías que, y yo no lo había pensado así, y creo que tienes razón, que los griegos lo que hicieron fue absorber todas las Ujú. culturas que tenían alrededor. Sí, sí, no, eso está totalmente demostrado. Los mitos que ahora conocemos, los mitos tan grandes que conocemos sobre Heracles, sobre Poseidón, sobre Zeus mismo, creemos que están basados en mitos del entorno de lo que luego sería la antigua Grecia. O sea, hay referencias de Heracles en Babilonia, hay referencia de Prometeo, hay referencias de Prometeo en el Cáucaso, hay referencias de Zeus en Creta y de Poseidón también en Creta. O sea, que creemos que la gran parte de la mitología griega es heredada de otras culturas, lo cual no tenía ningún problema ni es nada malo, evidentemente, porque esto lo que demuestra al final es que las culturas se mezclan entre unas y otras y eso lo enriquece todo. Oye, 2000 años después, cuando llegaron a Irlanda los primeros evangelizadores cristianos, aprovecharon todo lo que pudieron de la cultura celta para incorporarlo a todos los ritos cristianos. Sí, no, no, fueron muy inteligentes. Para mí fue la mejor evangelización que se ha hecho. No está ni en América ni en ningún sitio, fue en Ujú. Irlanda. Porque además es que Irlanda tenía una característica que la diferenciaba, por ejemplo, de Inglaterra. Inglaterra sí que había tenido presencia romana y, por tanto, cristiana. Pero a Irlanda nunca llegaron los romanos. Era totalmente virgen cuando llegaron los primeros evangelizadores. Entonces, se enfrentaron con la situación de que tenían dos opciones. O entraban a saco a intentar meter la religión cristiana entre aquellas tribus que todavía adoraban a los dioses de la tierra y todo esto, o eran más inteligentes y conjugaban la religión cristiana con las antiguas tradiciones. Y la mayoría de evangelizadores eran irlandeses y conocían bien cómo era aquella cultura y fueron muy inteligentes a la hora de introducir poco a poco aquel nuevo Dios. Y al final hicieron también su trabajo, que Irlanda, quizá el catolicismo en Irlanda sea el más mixto que hay en toda la región cristiana del mundo. O sea, se ve una mezcla entre lo celta, lo pagano y lo cristiano. Y no hay ningún tipo de problema ahí en ese sentido. Y me parece que le hicieron un trabajo excelente los evangelizadores en aquella época. Y de hecho, el libro de las invasiones y toda la historia de Bartolón se la debemos precisamente a los monjes cristianos que llegaron y copiaron los mitos que tenían los irlandeses, los copiaron y los adornaron con su propia visión cristiana, con referencias pues, al diluvio universal, a Noé. Hay ahí elementos claramente cristianos. De hecho, el nombre de Bartolón es un nombre que se basa en el antiguo nombre Bartolomé, el antiguo nombre israelita Bartolomé. Entonces, en ese sentido vemos ahí referencias cristianas dentro del libro de las invasiones, pero al mismo tiempo nos ayudan a conocer las mitologías de la Irlanda más antigua. En ese sentido, creo que hicieron un trabajo excelente. Eso que estás diciendo tiene un gran sentido porque Irlanda puede ser la comunidad más católica. Sí, Y la que menos conflictos ha tenido, salvo en la época más de moderna, esa sí. de esa plaga tan grande de la patata que ahí hubo problemas que obligaron a emigrar a los irlandeses, pero sin embargo no fueron conflictivos como fue Francia, Flandes, Alemania y demás, y no hubo porque sí hubo un mestizaje entre la cultura que tenía la isla y lo que fue la evangelización, pero nos estamos yendo del tema de Lerna y, oye, podemos seguir hablando horas y horas y horas. ¿Iríamos desvelando demasiadas cosas? Sí, ese es el peligro. Ese es el peligro. Oye, ya al Lo que sí principio, que, si te parece, sí que podemos un poco hablar un poquito de cómo empieza la novela para que la gente un sí, poco, ¿no? O sí, sea, sí, sí. la historia empieza, como decíamos, en el 1600, 1700 antes de Cristo
Y empieza cuando Stan, que es el protagonista principal, aunque hay más protagonistas, Stan, que es el hijo del rey Minos, pues regresa a Creta después de una ausencia larga, que ha estado formándose en Egipto, y cuando regresa a Palacio de Nosos se da cuenta de que la paz y la tranquilidad que él recordaba se ha convertido más bien en, hay una tensión en el ambiente, su padre y su hermano no se llevan demasiado bien, los piratas aquellos empiezan a dar problemas en el mar Egeo, y de repente aparece una gran profecía, una terrible profecía que anuncia el final del legado del Minotauro, del legado del rey Minos. Y entonces en ese momento Star tiene que decidir entre dos caminos, o sea, o se queda en Creta para luchar contra esa profecía o parte junto con Partolón para encontrar un nuevo hogar que, mientras tanto, más allá del Mediterráneo, pues está Irlanda esperando a que lleguen sus nuevos habitantes. Y eso es más o menos la trama. Luego ya el cómo, que es realmente lo importante, es lo que tiene que descubrir el lector. Sí, y la psicología de los personajes que tú eres capaz de dotar, que eso es lo que engancha realmente al lector a Y seguir adelante. de hecho, como digo, yo siempre, para mí lo fundamental, la parte principal de cualquier novela son sus personajes. Lo tengo muy claro. Si los personajes fallan, la novela no falla. Aunque tenga una historia apasionante, si los personajes no son personajes humanos con los que el lector se pueda identificar, con los que pueda empatizar, no sirve de nada. Todo el resto del trabajo no sirve de nada. Javier, yo creo que esta novela, como definíamos al principio como novela histórica mitológica, recoge las mitologías. Las mitologías, al fin y a la postre, es una tradición oral y que se ha ido, a lo largo de lo que se va contando va deformando, pero realmente eres capaz de dotar a todas esas leyendas de una verosimilitud y encajarlas dentro de un contexto que puede ser totalmente cierto y válido. Como mínimo es coherente con su totalmente. Pero al final la novela histórica es eso, o sea, estamos narrando cosas que no hemos vivido en primera persona y muchas veces tampoco tenemos crónicas detalladas, y al final el novelista histórico no es un historiador, eso la gente lo tiene que tener muy claro. El novelista histórico es un novelista y es un creador de ficciones. Y eso hay algunos lectores quizás que no lo acaban de entender, que dicen, pero es que esto no ocurrió así. Y digo, sí, pero es que yo no soy historiador. Yo tengo derecho y tengo la potestad como creador de ficciones de modificar, siempre evidentemente que no transgreda cosas que son intransgresibles, como por ejemplo, no sé, ponerle a un soldado romano de la República una parafernalia de la época imperial. Evidentemente eso no lo podemos hacer, pero hay elementos y momentos que se pueden ficcionar y que se deben ficcionar, porque ese es nuestro trabajo. El que quiera aprender realmente historia de fondo tiene que leer ensayo y tiene que leer archivos académicos y tiene que estudiar historia. Lo que nosotros hacemos es acercar la historia, pero dentro de la ficción y dentro del entretenimiento, que es lo que queremos, que el lector se lo pase bien leyendo. Pero Javier, el gran avance que hay en los últimos años es que la novela histórica de ficción, por llamarla de alguna manera, es verosímil, porque los autores os molestáis en investigar y en poner en contexto cada una de las partes de la novela y evitar los anacronismos. Sí. Que eso es francamente difícil. Y mira, te voy a contar al hilo de esto que estabas contando, eres el autor y el otro día en un homenaje a Miguel Delibes en el que participé, contaba su hija que un compañero de la Real Academia en un momento determinado le dijo: ¿y cómo haces esta novela así de esta manera? Yo es que no la haría así, es que te estás equivocando. Eso. ¿Y sabes lo que le contestó Delibes, contado por su hija? Dijo: mira, la novela es mía y hago lo que quiero y los personajes los creo yo de la manera que quiero. Y luego nos equivocamos o no nos equivocamos, pero es nuestro trabajo. Y bueno, también es cierto que cuando la novela es publicada deja de ser exclusivamente nuestro trabajo y se convierte en la obra también del lector. Pero es nuestra novela, la hacemos como queremos, nos equivocamos, siempre nos equivocamos, la próxima será mejor todavía y la siguiente más, pero al final el trabajo del autor es crear sus historias a través de la ficción y claro, evidentemente siendo riguroso donde se tiene que ser riguroso, pero también con la libertad necesaria para poder crear las ficciones y los personajes
y desarrollar las tramas como quiera desarrollarlas. Yo, Javier, antes de terminar, dos cosas. Primera, siempre hacemos al cabo de un tiempo un Zoom con lectores que estén interesados en debatir contigo, porque siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros, los lectores, somos realmente hooligans de fútbol, que llevamos nuestra camiseta que nos la firme. Pues traspasándolo al mundo de la literatura, somos hooligans de vosotros los autores, y estamos encantados de hablar directamente con el autor y decirle lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y el decir, oye, que no me gusta que has matado a fulano, que queremos una segunda parte, todas estas cosas que tenéis que soportar. Yo me imagino que quiero saber si, no me lo quiero imaginar, quiero saber si estás dispuesto a que en un tiempo hagamos un Zoom y charlemos todos sobre Lerna y todo lo que corresponde. Y a mí me gustaría, antes de terminar, recomendar a todo el mundo que descubra las historias de Javier. Os sorprenderán como me sorprendieron a mí. Yo no pensé que iba a quedar con la cara de asombro que quedé, y son francamente innovadoras y distintas. Y sobre todo esto de novela histórica mitológica. Ojo, El Anillo de los Nibelungos parte de la mitología. Las leyendas artúricas parten de la mitología. Ragnar Lothbrok, que está tan de moda, parte de las crónicas nórdicas. Es decir, la mitología es una parte más de nuestra vida y de nuestra historia. Efectivamente. Y yo, si me permites, quería en primer lugar, bueno, no solo darte las gracias por esta charla tan interesante, porque, bueno, tú y yo sabemos que la charla ha sido más larga de lo que aparece en este vídeo, pero aparte de eso, me gustaría también pues daros la enhorabuena a todos los administradores del grupo por el trabajo tan bueno que estáis haciendo, porque el grupo está creciendo mucho y eso cada vez complica más las cosas, pero estáis haciendo una labor impresionante de defensa de la novela histórica, apoyando no solo a los autores, sino también, ¿por qué no?, a los lectores, que al final son la base fundamental de todo esto, de todo este entramado cultural que es la novela y la literatura. Y por ese sentido, pues, daros las gracias por todo el esfuerzo que estáis haciendo. No hay que dar gracias. Mira, hoy hemos llegado a 34.000 miembros. Lo he estado viendo por Facebook. Que no es moco de pavo, y han sido 1.000 miembros en 2 semanas. Y hemos rechazado 2.000 solicitudes porque quienes hicieron la solicitud no aceptaron las normas que rigen el grupo. Por lo tanto, no eso. Es decir, que estamos francamente contentos, pero yo siempre digo lo mismo, Javier. Esto es una simbiosis perfecta. Los autores, sin lectores que les lean, no pueden hacer nada. Y los lectores, sin autores que les escriban, no pueden hacer nada. Por lo tanto, es una simbiosis condenada a entenderse. Totalmente de acuerdo. Y el tener la suerte en novela histórica de poder acceder a ti o a otros muchos, porque esto llevamos desde junio por ahí haciendo estas charlas, ayudan mucho. Sí. Es una manera de promoción y de conocimiento que de otra manera muchas novelas pasarían desapercibidas. Sí, hay dos momentos en los que un autor se siente autor, que es cuando está escribiendo, evidentemente, y cuando, por las cuestiones promocionales de todo esto, conecta con el lector. Cuando conectamos con el lector y podemos charlar con el lector y hablar sobre nuestras novelas y ver que a la gente le gusta, que se ilusiona, que has cambiado a lo mejor un poquito la vida de alguien, eso evidentemente le da muchísimo más valor al trabajo que hacemos, que de normal es bastante solidario y bastante introvertido. Pero el poder conectar con el lector le da una dimensión a este trabajo que no podemos conseguir de otro modo. A ver, el lector, y yo hablo como lector porque es lo que soy, no soy autor. Yo también soy lector. Eso primero, antes que autor siempre somos lectores.
Sí, pero yo no tengo el talento que tenéis vosotros para desarrollar la psicología de los personajes de la manera tan extraordinaria que desarrolláis, porque eso daría para horas y horas de charla. Es muy de agradecer el que, vamos a ver, yo leí Leones de Aníbal durante el confinamiento, ¿eh? Y bueno, con muchos otros. Y hasta que empezaba el confinamiento, yo llevaba una temporada de malas elecciones. Lo que había escogido no era bueno. Llegó el confinamiento y me empecé a encontrar con libros fantásticos. El tuyo, Los Leones de Aníbal, lo disfruté un montón. El de Chris, el de Nieves, el de Mario. Muchos que aportáis talento. Vamos a nuestro rincón y en nuestro rincón disfrutamos, o al menos es lo que estamos viendo todos los días en el grupo. Y eso es lo más importante, el disfrutar. Sí, sí, y que además en el grupo el poder tener acceso a vosotros y el ver que sois de carne y hueso y que no venís a hablar de vuestros libros, sino de vuestras sensaciones, de vuestras emociones y de lo que os transmite el libro y de lo que pretendéis transmitir con el libro. Por lo tanto, sí, al final los libros son sensaciones, incluso para nosotros. Podríamos hablar en plan académico del estilo literario y todo este tipo de asuntos, pero al final ni siquiera la mayoría de nosotros ni siquiera somos especialistas en estilo literario, somos novelistas que nos basamos muchísimo en las emociones y eso se desarrolla en las novelas. Y en ese sentido, creo que el lector por eso puede también empatizar muchísimo más con nosotros, porque no nos ve como catedráticos de literatura ni nada de eso, nos ven como gente normal, como gente de carne y hueso, como has dicho tú mismo. Sí, a ver, pero para finalizar, pero vemos talento que en otros autores consagrados no ves el talento, ves obras irregulares, ves, la verdad se ha dicho, bueno, pues, entonces en aquellos que vuestras obras desbordan talento, pues hay que decirlo y hay que ponerlo en valor, a eso tan manido como es poner en valor, es algo muy de agradecer. Oye, añade lo que quieras para finalizar y nos seguimos No hay viendo. nada más que añadir. Simplemente de nuevo reiterar el agradecimiento por esta charla y por todo el trabajo que hacéis. Y bueno, y a los lectores, pues por supuesto que lean Lerna, que le den una oportunidad a Lerna. No os quepa la menor duda que os sorprenderá y mucho. A mí me encantó, ¿eh? Bueno, Javier, dejamos de grabar, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. A ti.